Buenos días, profe. Buenos días. Licenciado, buenos días. Buenos días. Bueno, en honor al tiempo vamos a... Profe, buenos días. Profe. Buenos días, buenos días. Profe, Vamos a- disculpe la interrupción. El compañero Alejandro me dijo que se le puede disculpar que está con full trabajo, que no puede ingresar. Ok, no hay problema. Entonces, para tenerle en cuenta el momento de estar listado. Listo, gracias, profe. Bueno, en honor al tiempo, vamos a comenzar con los temas del día de hoy, con las actividades. Ok, entonces vamos a sacar los materiales que necesitamos para la actividad del día de hoy. Necesitamos un cordel, fideos y unas lentejas. Vamos a hacer el collar para el Día de la Madre. Entonces, fideos. Bueno, ya, bueno, Cualquier clase de video entonces. no, tiene que ser de los largos, si no se nos hace complicado. No, Ah, pero bueno, ya, esperemos que ya, profe. que ya tengan para la actividad para mañana. Ahora sí vamos a iniciar con matemáticas, más que nada para ya ver el tema de la lección la próxima semana. Profe, yo ya estaba yendo a ver los videos. ¿Es en serio? No, ya, acabamos pronto y hacemos un collar con fideos para el Día de la Madre. Ya. Que tengan algo para el Día de la Madre. Ok, pues... Chiquitos ya. No, nunca es demasiado. No soy tan alto tampoco. No, sigo siendo chiquito yo todavía, por suerte. Entonces, bueno, como dice mi mamá, ya cualquier cosa es regalo. Cuando no, más por el toque de queda también, que no se puede hacer mucho ahora, pero bueno. Preparándonos para el examen de la próxima semana, terminar de ver ya justo los temas. Estábamos comenzando a ver lo que eran productos notables. Y en productos notables hay que recordar lo más importante, que los productos notables se pueden o no se pueden hacer de forma directa, no es necesario, pero es bastante importante en el uso de las matemáticas porque nos agiliza o sea, en los ejercicios, nos da tiempo. Y de los que vimos fueron los 3 casos más utilizados. El día de hoy vamos a ver un caso no tan utilizado, pero que es necesario verlo porque de vez en cuando solo, ¿sí? Y de los que están en el libro, no voy justo estamos aquí, estamos en la página 65 y vimos el primero que era binomio al cuadrado. Aquí están separados por 2, el cuadrado de la diferencia y el cuadrado de la suma, ¿sí? Yo les digo uno solo. Recuerden que aquí lo único que hay que cambiar es que fijarnos en el signo de la mitad. El signo de la mitad nos indica si es más o es menos, ¿sí? Nada más. Luego teníamos el producto de la suma por la diferencia. Bueno, dice aquí algo así. O se le conoce también como multiplicación de de binomios conjugados, perdón. Multiplicación de números de binomios conjugados. Esos son los más usados. Luego tenemos el cubo de la suma. Este es el último que vamos a ver, el cubo de la suma y la diferencia. Y antes de pasar a los siguientes, hay algunos más, pero de esos de los que tenemos a continuación, no son tan usados por los que no vamos a ver. Ok. Operación con polinomios. Bueno, ahora que me doy cuenta, en el libro, si se percatan, estamos en la página 66 y en la página 150 hay más productos notables, pero como les decía, estos son los más usados y vamos a ver hasta ahí. Ok, comencemos entonces con eso. Vamos a ver
binomio al cubo. Así es el nombre más general que van a encontrar en el álgebra de Baldor, álgebra de Mansil, es binomio al cubo. Ok. Binomio al cubo. Lo que sí les aconsejo y lo que tienen que tener siempre pendiente, ya sea en productos notables o en factorización, es reconocer el caso que les dan. En este caso, para este ejercicio voy a hacer de dos maneras. La primera es aplicando la fórmula. El caso que vamos a tener va a ser el siguiente. A más B al cubo, ¿sí? El primero de los casos que es el signo más y el segundo que es A menos B al cubo, ¿sí? Los dos casos vamos a estudiar uno solo para que no tengamos que estar usando dos casos que son prácticamente lo mismo. ¿Cuál va a ser la diferencia? Nada más lo que tenemos que tener como una nota es cuando es positivo, ¿ya? Cuando tenemos la suma, cuando es positivo, todos los términos son positivos. Todos los términos, ¿ya? Son positivos. Ese es cuando es más. Y cuando tenemos menos, ¿sí? Cuando es menos, los signos van alternados. Le pongo con rojo para que más o menos quede como una nota. Es lo único que hay que tener de diferencia. Cuando es más, todos los signos positivos y cuando son menos, los signos van alternados. Es la única diferencia. Y de ahí vamos a tener asimismo unos pequeños pasos para hacer el producto notable. El primer paso, recuerden, este sería el primer término, ¿sí? Y este de acá sería el segundo término. Entonces, el primer paso es el primer término, ¿ya? El primer término al cubo, ¿sí? Ese es el primer paso, el primer término al cubo. Los signos están dados por esta ley que les di aquí, entonces no nos enfocamos ahí. Después vamos a hacer el triple, ¿sí? El triple del primero al cuadrado, ¿ya? El triple del primero al cuadrado por el segundo, ¿sí? Ese es el siguiente paso. El siguiente paso es, así mismo, el triple del primero por el segundo al cuadrado. Ese es el siguiente paso. Y el último es el segundo al cuadrado. ¿Sí? Ah, perdón, al cubo. No, no es al cuadrado, ya me equivoqué. Al cubo. Al cubo. Ya la emoción. El segundo al cubo. Es binomio al cubo. Entonces, nuevamente, esto de aquí se aprende solo haciendo. Hay que recordarse esas pautas que, generalmente, pero vamos a hacer ejercicios y se van a dar cuenta que es sencillo. Ok, entonces lo que vamos a hacer es, por ejemplo, en un caso cualesquiera, vamos a hacer 3x menos y al cubo. ¿Sí? Disculpe, profe, y ahí dice, verá, en el primero, en el segundo, en el tercero, dice el triple del primero por el segundo al cuadrado. ¿Está bien? Ajá. Sí, ¿Está está bien. bien? Sí, ese sí está bien. Los dos son al cuadrado y el primero y el último son al cubo. Ajá, sí. Ah, ya, listo, profe. Sí. Listo, entonces, identificamos el primer término, en este caso es 3x y en el segundo es y. Entonces, solo vamos a aplicar A. Y lo importante también es el signo. Cuando es menos, recordemos que los signos van alternados. Es lo siguiente. Voy a tratar de utilizar este color para que se vea mejor. Ok, listo. Entonces, el primer término sería 3x, todo esto al cubo. Eso es a lo que me refiero. Como este tiene el signo más, no es necesario escribir al inicio, pero por ahora, para ser un poco exagerado, voy a poner hasta con un color más claro, más. Luego, como va alternado, sería más, alterno el signo y me diría menos, ¿sí? Entonces, eso es lo que se refiere a alternar los signos. Y nada más, ajá, el triple. ¿Recuerdan cuando es el triple? Antes era el doble, era 2. Como es ahora el triple, sería un número, el 3 en grande. Yo lo hago para recordar. Sería el primero al cuadrado, que sería 3x. Esto es importante, por eso lo estoy haciendo como un poco al cuadrado. ¿Sí? Si ven, justo ahí está el 2. Por el segundo. El segundo era y. Nada más, ¿ven? Justo estoy aplicando la fórmula. Estoy poniendo los puntos en clave con negro para que se entienda de mejor manera. Alternamos más, menos
el siguiente signo, como va alternado, sería más. ¿Sí? Y asimismo, el triple del primero por el segundo al cuadrado. ¿Sí? Fíjense, el 2 antes era en el primero, ahora va en el segundo. Y sigo alternando, sería más, menos, más. Y el último término, bueno, en la parte de acá abajo que no me alcanzó, y menos el segundo al cubo. Y eso es todo. Y ya hemos resuelto. Ya hemos resuelto el producto notable. Ahora simplemente hay que ir haciendo. Entonces, ¿cómo hacemos? El más al inicio no se escribe. 3 al cubo sería 3 por 3, 9 y por 3, 27. X, 1 por 3, me queda X al cubo. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tener que demorarnos un poquito más porque habría que hacer, antes de hacer las multiplicaciones, recuerden, la jerarquía de operaciones, potencias, multiplicaciones y al final sumas y restas. Entonces hay que hacer primero esto, esta potencia. Entonces me queda menos 3 tal como está y hago 3 al cuadrado, 9. Y x al cuadrado, me queda x al cuadrado. Fíjense, todavía no resuelvo la multiplicación por hacer primero la potencia. Igual en el siguiente término. En el siguiente término le dejo los dos primeros tal como están. No le toco. Ahora va a ser y al cuadrado. Y al cuadrado es, me queda igual, solamente que ahora el cuadrado adentro. ¿Sí? Y el último sí ya puedo hacer. Y al cubo me queda menos y al cubo. ¿Sí? Eso me queda. Ahora me falta solo realizar estas multiplicaciones de aquí y esto. Entonces esas multiplicaciones comienzo primero con el signo. Entonces me quedaría igual 27x al cubo, eso no se toca, no se mueve. Luego quedaría más por menos, menos, y 3 por 9, me queda 27x al cuadrado. Y recuerden lo que los números y las letras que no se pueden multiplicar quedan tal como está. En este caso, x al cuadrado, y me queda tal como está. Vamos con el siguiente. Más por más, más 3 por 3, me queda 9. Y x por x al cuadrado, por y al cuadrado, perdón, x, y al cuadrado. Y menos y al cubo. Y ya está. Esta es la respuesta. ¿Sí? Esa es la respuesta. Ahora, un truco. ¿Sí? ¿Me decía algo tal vez? Bueno, un truco aquí para saber si la operación está bien resuelta es fijarse en que, por ejemplo, primero Ok, el primer término va descendiendo. Fíjense en la x. X al cubo, al cuadrado, x y hasta desaparece. En cambio, la y, vean, no aparece y al cuadrado y y al cubo. O sea, va subiendo. El uno sube y el otro baja. El uno baja y el otro sube. Sí, vamos a hacer otro ejercicio. El otro ejercicio podría ser, por ejemplo, 2x al cuadrado menos 2y al cubo. Todo esto al cubo. Fíjense, el cuadrado está aquí, el cubo está adentro y todo está elevado al cubo. Sí, un binomio al cubo. Entonces, aquí para variar un poco, pongamos más, para hacer ahora esta vez con más. Sería 2x al cuadrado más 2y al cubo elevado al, todo eso al cubo. Entonces, aplico nuevamente las reglas teniendo aquí, como es más en la mitad, todos los términos son positivos. Eso es lo que tenemos que cuidar en este momento. Entonces, igual que antes, voy a poner más al inicio para que se entienda, más el primero que sería 2x al cuadrado. Todo eso es el primer término, recuerden. Eso al cubo. Nuevamente, como era más, vuelvo a poner más, todos van con más cuando tenemos el signo más en la mitad. El triple, ¿sí? El 3 del primero al cuadrado, ¿sí? Fíjense el cuadrado por el segundo. Listo. Como siguen, ¿qué más teníamos que hacer? Es más, ¿sí? Todos, cuando es más en la mitad, todos van con más. El triple del primero, que en este caso sería 2x al cuadrado, por el segundo al cuadrado. 2y al cubo y todo esto al cuadrado. Y al final ya nos quedaría el último paso, que es más el segundo al cubo. Sí, y ya está.
Ya está resuelto el producto notable. Lo único que hay que ir haciendo es las operaciones que nos faltan, las faltantes. Entonces, aquí el más al inicio no se escribe. Entonces, hagamos 2 al cubo, 2 por 2, 4. Y por 2, 8. ¿Cómo se hacía potencia de una potencia? 2 por 3, me queda x a la sexta. ¿Sí? Primer término. Siguiente término, aquí yo no puedo hacer directo. Primero tengo que hacer la potencia antes de hacer nada. Entonces me quedaría más 3 por 2 al cuadrado, me queda 4. Y x al cuadrado, 2 por 2, me queda x a la cuarta. Vean, solo resolví la potencia. Y todo lo demás me queda tal como está. No he tocado nada todavía. Vamos con la siguiente. La siguiente igual. Dejo tal como está y resuelvo la potencia. 2 al cuadrado, 4. Y, dejo la y y multiplico. 3 por 2 me queda 6. Sí, eso me queda en el segundo, en este término. Y ya para finalizar me quedaría más. Este sí puedo resolver. 2 al cubo me queda 2 por 2, 4 y por 2, 8. ¿Sí? Bueno, aquí me equivoqué, justo me doy cuenta antes de hacer mal. Aquí es y no al cuadrado, es y al cubo. Me comí el segundo término es y al cubo. Es el 13 y no es el 2. Yo me equivoqué, perdón. Entonces aquí sería 8y y sería 3 por 3, 9. ¿Sí? 9 es aquí. No, ¿sí? Aquí yo me equivoqué, perdón. No era 2, era 3. 2y al cubo. Listo, entonces terminemos. ¿Cómo terminamos ya el ejercicio? Me quedaría este tal como está. Realizo las multiplicaciones. Me quedaría más 3 por 4, 12. Y 12 por 2 me queda 24x a la cuarta y al cubo. ¿Sí? Y al cubo. Luego sería más 3 por 2, 6. Y 6 por 4, 24x al cuadrado y a la sexta. Y el último era 8 y a la novena. Esta es la respuesta. Nuevamente, fíjense. El x va bajando. 6, 4, 2 y aquí hasta desaparece. ¿Sí ven? Igual allá. La y no aparece. Y al cubo, ya a la sexta y ya a la novena. ¿Sí ven? Tiene como que uno decrece y el otro va creciendo. Sí, es una forma de ver que esté bien hecho el ejercicio. Esos serían todos los ejercicios, perdón, los puntos notables que vamos a ver. Entonces, rápidamente voy a, más que el nombre en sí, necesito que ustedes se acuerden los casos que tenemos de productos notables. El primero y el que siempre aparece en matemáticas es el siguiente. Era a más b al cuadrado o a menos b al cuadrado. Binomio al cuadrado, el primer caso. Siguiente caso que vimos, producto de binomios conjugados. Por ejemplo, x más y por x menos y. Producto de binomios conjugados. ¿Cuál más vimos? Vimos el producto de términos en común. ¿Cómo sé que es términos en común? Por ejemplo, x más 3 por x menos 2. Sí, tiene la letra igual y lo único que diferenciaba eran los números que le acompañaban. Y para finalizar, el último caso que ya vimos este momento sería a más b al cubo o a menos b al cubo. Va a encontrar muchísimos más casos de productos notables, pero se pueden estudiar. La cuestión es que no se ven mucho en matemáticas, aparecen rara vez. Entonces, estos son los más usados, por eso vamos a ver hasta aquí. Entonces, el día del examen puedo tomarles cualquier de estos ejercicios, sí, cualquier de estos temas. Entonces, no sé si se necesita de algún ejercicio extra de alguno de ellos, o que les haga un recordatorio de alguno de ellos, o está bien ahí hasta el momento de lo que vimos la anterior semana y este vimos el día de hoy, a más b al cubo, a menos b al cubo, para ya pasar a factorización. Eso sí vamos a enfocarnos un poquito más. Tal vez, ¿no? Ok. Entonces, vamos a pasar al siguiente tema que va a ser que vamos a tener en la prueba, que es factorización. ¿Sí? La factorización, usted ya la conoce, ya domina factorización. No es un tema nuevo, simplemente que vamos a ajustarlo a álgebra, algo que estamos viendo. Entonces, primero partamos desde lo más básico. ¿Qué es factorizar? Ya vimos la anterior semana. Por ejemplo, 10 yo puedo factorizar en 5 por 2, ¿sí? O puedo, otro caso sería 10
por 1. Son dos factorizaciones posibles del 10. ¿Sí? Ahora, ¿qué no es de factorizar? Por ejemplo, yo al 10 puedo hacer lo siguiente. Puedo hacer 15 menos 5. ¿Sí? 15 menos 5 me da 10. Pero esto de aquí no es factorización. No es factorización. Esto de acá sí es factorización, esto no es. Entonces, ¿cómo podemos definir la factorización? Sí les digo, pero les voy a hacer acuerdo más que nada por el feriado y por todo lo demás. Entonces, factorizar, ¿ya? Es descomponer en una, ya, es descomponer en una multiplicación. ¿Sí? Es descomponer en una multiplicación o descomponer en factores, llaman otras personas, descomponer en una multiplicación o en factores. ¿Sí? Eso es, descomponer en una multiplicación o en factores. De números, muy sencillo. ¿Sí? El 10 es 5 por 2, 10 por 1 y así. En letras también ya sabemos. Bueno, vamos a hacerle un pequeño refuerzo. Por ejemplo, si yo les pidiera que descompongan a al cubo, que factoricen, ustedes lo pueden factorizar en la siguiente. Puede ser a por a y por a. Recuerden, ¿cómo se hacía? Se mantiene la base y se suman las potencias. Aquí estaría 1, 1 y 1. 1 más 1, 2 y más 1, 3. Otro podría ser, por ejemplo, a a la cuarta igual, así como tengo la a, sería a por a al cuadrado y por a al cuadrado. Fíjense, puedo sumar, dejo la base y sumo. 2 más 2 me queda 4. Es una forma de descomponer. Hay miles de formas, porque eso también, en vez de ser así, a al cuadrado por a al cuadrado, también pude haber hecho a por a y por a. Vean, otra forma. Aquí, ¿cuántos factores tengo? Ah, ¿y qué es un factor también? Un factor es los múltiplos que hay, ¿sí? En este caso hay 2 factores, fíjense. En este caso hay 4 factores, ¿sí? 4 factores, 1, 2, 3, 4. En este caso de acá arriba tendríamos 3 factores. Eso ya depende de cada quien, cómo le guste descomponer o si su profe le pide. Por ejemplo, yo puedo pedir, descompongan en 3 factores, vean, en 3 factores, o en 2, o en 4, ya eso va a depender. Ya, eso de números ya vimos. Vamos a hacer otro ejemplo, pero para acordarnos. Por ejemplo, b a la quinta. B a la quinta me va a dar la siguiente. B a la quinta puedo descomponer en B al cubo por B y por B. Sí, vean, dice en 3 factores. ¿Cómo sé que es a la quinta? Mantengo la base, que sería B, y sumo las potencias. 3 más 1, 4 y más 1, 5. Y ya está descompuesto. Ahora, vamos a hacer un poquito más complicado estas descomposiciones. Por ejemplo, yo les pido descomponer 24x al cuadrado. Hay una infinidad para descomponer esto. Yo voy a pedir que descompongan en 4 factores, en 4. Entonces, una opción podría ser lo siguiente. Yo puedo poner 6 por 4. Fíjense, 6 por 4 me da 24. Ya tengo 2 factores. Y a la x al cuadrado puedo poner x por x. ¿Sí? Vean, 6 por 4, 24. X por x, x al cuadrado. Entonces ya descompuse en cuántos factores. ¿Sí? En 4. Puedo descomponer en 5. Sí, puedo descomponer en 5, vean. Puedo descomponer 3 por 2 y por 4. 3 por 2 me da 6 y por 4, 24. Sigue siendo 24. Solo vez que esta dice 3 y ahora por x y por x. Vean, descompuse el 24x en cuadrado. Puedo descomponer en 4, en 5. Puedo descomponer en 6. Eso ya va a depender de cada quien. Sí, pero esto es factorizar. ¿Sí? Transformar en una multiplicación. Eso quiero que quede claro. Ahora vamos a ver ya lo un poquito más complicado y lo que es ya lo que, si algunos se acuerdan, lo que vieron en el colegio. ¿Sí? Es cuando podemos descomponer ya operaciones. ¿Cómo se llamaban esos
partes que vimos se llama factorización, ¿ya? De monomios. Factorización de monomios. Es decir, por ejemplo, 4x al cuadrado y otro monomio, vean. Sí, monomios, recuerden que no tienen un solo término, es decir, están separados por el signo más y menos, esos son términos. Aquí solo hay uno. Un ejemplo de factorizar esto, ya para terminar, sería 2 por 2 por x y por y. 2 por 2, 4. X por x, x al cuadrado. Y la y, una forma de factorizar. Ahora el problema radica en que vamos a tener también que factorizar polinomios, ¿ya? Factorizar polinomios. Los polinomios son un poquito más complicados, pero tampoco hay mucha diferencia. Porque quise dejar esto al final, porque van a darse cuenta que es casi idéntico a lo que ya vimos. Vamos a comenzar con el más fácil. Ya, para factorizar polinomios no se pueden factorizar todos. O bueno, sí se pueden, pero son complicados. Los más fáciles tienen una serie de procedimientos que vamos a ver a continuación. Lo primero que necesito es que identifiquen el polinomio, ¿sí? Entonces, el primero y más sencillo que vamos a estudiar se llama diferencia de cuadrados perfectos. Se van a dar cuenta que es idéntico a algo que ya vimos, pero van a ver cómo reconozco una diferencia de cuadrados perfectos. Lo primero, tiene dos términos, ¿sí? Eso es lo primero lo que siempre digo a mis estudiantes para factorización, siempre fíjense los números de términos, siempre, ¿ya? Entonces, el que tiene dos términos y tiene el signo menos en la mitad, tiene el signo menos en la mitad. Con eso ya es casi seguro que es diferencia de cuadrados perfectos, casi seguro. Y ya solo para estar seguros, el último es que los dos términos son cuadrados perfectos. ¿Sí? Recuerden cuáles son los cuadrados perfectos. El 1, el 4, el 9, el 16, el 25, el 36. Todos ellos son cuadrados perfectos. Ok, entonces vamos a hacer un ejercicio para que se den cuenta qué es y cuál es el procedimiento. Esto es cómo reconocer, no es cómo se resuelve. Vamos a reconocer. Ejemplo, 25x al cuadrado menos y al cuadrado. Fíjense, dos términos. Un término separado por el signo menos y otro, dos términos. Cumple el primer requisito. Siguiente requisito, tiene el signo menos en la mitad. ¿Ve? Tiene el signo menos en la mitad. Y los dos son cuadrados perfectos. 25, raíz cuadrada, es el 5. Y de x al cuadrado, x. Y de y al cuadrado, y por y me da y al cuadrado. ¿Sí? Vean, es una diferencia de cuadrados perfectos. ¿Ya? Esto tengo que transformar en una multiplicación que me dé esto, o sea, en sus factores. ¿Cómo se resuelve? Lo siguiente, voy a hacer con marcador para que se entienda. Vamos a hacer dos factores, es decir, dos paréntesis, ¿sí? Dos paréntesis. Siempre en diferencia de cuadrados vamos a hacer dos factores o dos paréntesis. ¿Qué van a ir en los paréntesis? En los paréntesis van a ir la raíz cuadrada del primer término, es decir, la raíz cuadrada de 25 es 5 y de x es x. De x al cuadrado es x. Fíjense, y acá sería lo mismo. Va lo mismo en los dos. 5x, 5x. ¿Sí? En el otro, acá a continuación va a ir la raíz cuadrada del segundo. De y al cuadrado es y. Y aquí iría y. ¿Sí? Ese es el procedimiento. Sacamos la raíz del primero, va en los dos términos. La raíz del segundo también va en los dos términos. Y en el uno va más y en el otro va menos. Y fíjense, hemos transformado, esto es factorizar, en una multiplicación. ¿Por qué dije que esto es casi idéntico a lo que vimos? Porque si se dan cuenta,
esto es idéntico a esto que vimos acá, a binomios conjugados. Solamente que antes vimos la multiplicación y nos daba, al hacer esto, nos daba eso, x al cuadrado menos y al cuadrado. Recuerden, ¿cómo se resolvía binomios conjugados? Cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Así se resolvía binomios conjugados. Y teníamos esto. Ahora, ¿qué estamos haciendo? De esto, estamos pasando aquí. A esto. ¿Sí ven? Es lo mismo que productos, solamente que antes íbamos en sentido contrario. Sí, eso es factorizar. Por eso decía que es bien similar. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, 100a a la cuarta menos 16b a la octava. Ya, para ser un poquito más complicado. Pero para que vean que igual es sencillo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago? Primer procedimiento. Realizo dos paréntesis, dos factores. ¿Sí? Entonces, ¿qué va en el primer factor? En el primer factor va la raíz del primero. Entonces, la raíz de 100 es 10. 10 por 10 me da 100. Y de a la cuarta, recuerden que se divide. Cuando es la raíz de números, de potencia, se divide. Sería 4 dividido para 2. Me queda a 2. Me queda 10 a al cuadrado. Y acá me quedaría igual. 10 al cuadrado. Idéntico. 10 al cuadrado, 10 al cuadrado. Luego, ¿qué va en la siguiente parte? La raíz del siguiente término. De 16, la raíz es 4. Y la raíz de b a la octava, recuerden, se divide. 8 dividido para 2 me da a 4. Entonces me queda 4b a la cuarta. Todavía falta, no se olviden, esto es lo más importante. Lo más importante va más en el uno y en el otro va menos. ¿Sí? En el uno va más y en el otro va menos. Ahora una duda que puede tener alguien. Dice, ¿por qué pasa, profe, si yo pongo así en el examen? 10a al cuadrado menos 4b al cuadrado por 10a al cuadrado más 4b a la cuarta. Es decir, hice lo mismo, solo que ahora puse más acá y el menos puse al inicio. Profe, ¿está mal? Dice. No, no está mal. Simplemente acuérdense de lo que veíamos en las multiplicaciones. Todo es como si fuera 3 y esto fuera 2, por ejemplo. 3 por 2 me da 6. ¿Pero qué pasa si pongo 2 por 3 acá? El 2 pongo al inicio. ¿Qué pasa? 2 por 3, ¿cuánto me da? Me da 6. Me da lo mismo. No pasa nada. Entonces, esto ténganlo presente. Ajá. El orden de los factores no altera el resultado. ¿Sí? Entonces, eso ténganlo presente. Vamos a hacer un ejercicio más ya que quede para ustedes. Ok. Rápidamente les pongo. Sería 64x a la doceava menos 144 y a la 20ava. Ya, se puede decir medio complicado. Ok, nuevamente, hacemos dos paréntesis. Ok, y sacamos la raíz del primero y la raíz del otro. Eso hagamos ustedes, ayúdenme. Recuerden, la raíz de 64 es, la raíz de 64 es, ¿cuánto? 8. 8. Y cuando tenemos la potencia de las letritas se divide para sacar la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de x a la doceava es x a la sexta. X a la sexta. Se divide. ¿Sí? Entonces, ¿cómo iría aquí? Me quedaría 8x a la sexta. 8x a la sexta. Ya está el primero. Ya está lo primero. Ahora hagamos el siguiente. De 144. ¿De 144 cuánto serían? La raíz cuadrada de 144. ¿12? 12, profe. 12, genial. Y ahora, de la y, recuerden, dividimos el 20, dividimos para 2. 20 para 2 a 10. A 10. 10. Y listo. Aquí usted puede poner en el orden que quiera. Yo estoy acostumbrado a poner más, menos. Pero usted puede poner menos, más. No hay ningún problema. Y esto, vean, hemos hecho el primer caso de factorización. Eso es todo. El primero. No me enfoco mucho
porque, como ustedes ven, es un poco sencillo. El que sí me voy a enfocar bastante, déjenme ver solo la hora. Ah, sí tenemos tiempo todavía, hasta para poner el título. El que nos vamos a enfocar y es el más usado en matemáticas es el poder factorizar trinomios. En el colegio, en épocas anteriores, enseñaban el trinomio cuadrado perfecto, el trinomio de la forma x al cuadrado más bx, ni sé tantas cosas. Pero hoy en día pueden hacerlo, no hay ningún problema, que busquen álgebra de Baldor, lo que sea, están esos casos. Pero yo voy a enseñarles de una forma un poco diferente, que es más sencillo y más rápido, ¿sí? Para mí, la cuestión es que tienen que practicar y les va a ver que va a ser sencillo. Entonces, todo trinomio, ya, para factorizar trinomios, ¿sí? Es decir, que tiene 3 términos, vamos a utilizar el siguiente, se llama método ASPA, ¿sí? Ese método vamos a utilizar para trinomios. Para cualquier trinomio va a ser el método ASPA. Ya sea, no digo nuevamente, para los que se acuerdan del colegio, había el trinomio cuadrado perfecto, había el trinomio de la forma, y había algunos. Todos van a entrar dentro de este, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo vamos a reconocer? Fácil, porque van a hacer, por ejemplo, de este estilo, x al cuadrado más 4x más 4. Vean, así, 3 términos. 1, 2, 3. 10. Yo sé que son 3 términos, aplico método ASPA. Nada más. Así de sencillo, reconozco el método ASPA. Ahora, ¿cómo se resuelve? Eso sí vamos a tomarle un poco de atención para que no se equivoque. Entonces, vamos a hacer así mismo por pasos. El primer paso que vamos a tener es fijarnos o ver que el polinomio, ¿ya? O que el trinomio, que el trinomio esté ordenado. ¿Sí? Entonces, esto de ordenar ya vimos al inicio del año lectivo. Bueno, ni tan al inicio, recién nomás vimos lo que es ordenar polinomios. ¿Sí? Entonces, en este caso está ordenado en forma descendente. ¿Sí? Vean, fíjense, el x al cuadrado, x, y desaparece la x. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Ver que el trinomio esté ordenado. Vamos a factorizar. ¿Sí? Vamos a factorizar los extremos. ¿Sí? Vamos a factorizar los extremos. Voy a ir haciendo con este ejercicio que hice en este momento. Por ejemplo, tenemos x al cuadrado más 4x más 4. Es decir, los extremos serían x al cuadrado y 4. ¿Qué hago? El x al cuadrado, para factorizar, lo más conveniente, y eso también cuando tengamos x al cuadrado, x a la cuarta, va a ser lo siguiente. Por ejemplo, hacer x por x. Fíjense, x por x me da ¿qué? X al cuadrado. Vean, he factorizado, pero yo le hago así en forma vertical. Ya van a ver por qué le factorizo así, en forma vertical. Y ahora vamos a factorizar el 4. El 4 se puede factorizar en varias formas. Por ejemplo, puedo poner 4 por 1, me da 4. Pero en este caso voy a poner 2 por 2. Vean, 2 por 2 me da 4. ¿Ya? Este es, al comienzo es un poquito medio complicado de entenderle, pero no le tengan miedo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar en cruz. Vean, vamos a multiplicar en cruz. 2 por x me queda 2x. Y así mismo en cruz, 2 por x me queda 2x. Vean, al hacer en cruz me queda 2x y me queda 2x. Ahora, fíjense, términos semejantes tienen la misma letra. ¿Cómo hacíamos términos semejantes? Si signos iguales son diferentes, resta. 2 más 2 me queda 4. x. Esto es lo importante. Ya, cuando ustedes han hecho esto, ya saben factorizar. ¿Por qué? Porque fíjense lo que sacamos. Este término que sacamos tiene que ser idéntico al término de la mitad. ¿Sí? 4x, 4x. Cuando ustedes logren eso, ya. ¿Cuál es la factorización? Pilas con esto. Va a ser esto, en forma horizontal. Esto
multiplicado por esto. Ya les explico. Es decir, me va a quedar lo siguiente. La factorización de esto es x, ¿sí?, más 2.